Hola, bueno, para mí es una alegría enorme, enorme estar en este terrible lugar con esta terrible mesa. La verdad es que me parece que es súper interesante. Yo me acerqué a Mamá Cultiva porque empecé a prestar atención a la experiencia individual, ¿no? Más allá de lo que digan los papers, más allá de lo que digan las históricas publicaciones prohibicionistas y demás, y que siempre ponen al cannabis en el lugar de la droga, empezar a ver la experiencia individual, ¿no? Y me parece que está muy reflejada en la experiencia que tienen acá los compañeros de Mamá Cultiva, porque es ver la cara de los chicos, verlos cómo conectan, cómo sonríen, y estamos hablando de un debate sobre calidad de vida, ¿no? Así que bueno, para mí es una alegría enorme presentar a Valeria Salech, que es la referente de Mamá Cultiva Argentina, que es la pata, ¿cómo era que me dijiste, Vale? La pata de la sociedad civil, que me parece que es enorme, enorme en este debate. Y al doctor Carlos Magdalena. Carlos, qué decir, sabés que me encanta el laburo que venís haciendo. Carlos es médico neurólogo infantil del Hospital Ricardo Gutiérrez y, bueno, jefe de neurofisiología y epilepsias en el Gutiérrez, y viene trabajando hace más de 2 años con cannabis medicinal con una gran experiencia. Así que, nada, una alegría que esté acá para compartirla y, bueno, los dejo. Hola. Bueno, Valeria me lo puso a mí, así que bueno. Empezamos. Bueno, gracias a los organizadores por la invitación, a los presentes por poder compartir unos minutos acá en este tema que nos interesa, nos preocupa y bueno, de ir buscando respuestas, ¿no?, a tantos interrogantes. Yo cuando comencé el tema de la experiencia de trabajar con el cannabis medicinal, lo comencé haciendo en epilepsia, ¿no? Pero fue la puerta de entrada para un sinnúmero de aplicaciones, de beneficios en muchas disfunciones y patologías, no estrictamente solamente neurológicas, sino que uno se ha dado cuenta que todo lo que es cuidados paliativos y patología inmunológica, dolor, en fin, creo que hay 45 aplicaciones demostradas fehacientemente de la posibilidad de la aplicación del cannabis medicinal. Y bueno, yo voy a tratar de hablar solamente de lo práctico. Obvio, toda una teorización que se estuvo discutiendo ayer, todo el sistema endocannabinoide que se ha conversado, así que esa parte la voy a pasar. Directamente voy a tratar de comentar el trabajo que presentamos en lo que fue el primer trabajo de cannabis en un congreso argentino de una sociedad médica de neurológica argentina, la SANI, la Sociedad Argentina de Neurología Infantil. Bueno, ahí se presentó el primer trabajo formal ante médicos y discutimos entre nosotros, los colegas específicamente. Y bueno, quiero compartir con ustedes ese modesto trabajo, que es un trabajo muy modesto, pero que nos costó trabajo, la verdad, por no poco modesto. Y de ese trabajo, y acá presento esto que siempre lo usé como un caballito, que es un artículo en Epilepsy Behavior con 123 pacientes tratados en Estados Unidos, un trabajo muy fuerte con Devinsky y una serie de epileptólogos, donde muestran los beneficios del cannabis medicinal. A mí a veces me preguntan, pero ¿el estudio hasta cuánto van? ¿Cuántos años de investigación longitudinal? Y la verdad que no es posible, llevamos hace muy pocos años trabajando en esto y aún la gente que en las mejores condiciones y en condiciones de legalidad pueden presentar trabajos de años, esto explotó en el siglo XXI, o sea, en realidad estamos hablando de 2004, 2005 en adelante, y se instala como demanda social en el 2010, 2011, y acá explota en el 2015, o sea que la realidad es que es una pregunta que tiene su cierto grado de correrte hacia un punto de desvalorizar la evidencia, ¿no?
porque no es posible presentar cuando estuvo prohibido tantos años y recién ahora comienza a explotar. Esto es por un lado. Y en Argentina menos, porque no tenemos posibilidad real, mucho menos todavía. Entonces, a veces estas afirmaciones contundentes que escuchamos de muchos colegas, de que no hay evidencia, resultan chocantes, por decirlo de alguna manera, porque también es una forma de eludir una posibilidad de alternativa terapéutica de mejora, como decía la presentación, de la calidad de vida, que creo que sería muy imprudente negarla, ¿no? Acá, este es en el trabajo, yo lo presento porque más o menos los beneficios que nosotros vimos en nuestro modesto trabajo es muy parecido a lo que encuentra Epilepsy Behavior en el año 2015. Acá hicieron un trabajo con pacientes, en 125 pacientes, la mayoría todos encefalopatías epilépticas refractarias, Lennox-Gastaut, síndrome de West, epilepsia de Dravet, epilepsia mioclónico-atónica de Dus, o sea, hablamos de West refractario, todas epilepsias severas, graves, de la infancia, de comienzo muy temprano y devastadoras, ¿no? Y este rango de trabajo, trabajaron con alta concentración de aceites, especialmente el CBD, que es realmente lo que se ha encontrado con alto beneficio en enfermedades epilépticas, y ellos analizan patologías que son las que describen ahí, que son las que acabo de comentar. Estos pacientes habían estado sometidos a no menos de 8 drogas, con politerapias. La edad de comienzo del síndrome epiléptico promedio fue 5 años, y va desde meses hasta la adolescencia. Pacientes que habían pasado además de politerapias con dietas cetogénicas que habían fracasado, con cirugías de epilepsia que también habían fracasado, con estimulador vagal, que también habían fracasado. Entonces, recién ahí llegaron al cannabis medicinal. El tiempo de exposición del trabajo aproximadamente son 2 años. Por eso digo, en el mejor de los casos que van a encontrar los estudios longitudinales, estamos hablando de esos tiempos. Acá están los beneficios, lo que es celeste es control de crisis, y en Lennox-Gastaut, epilepsia mioclónica severa de Dravet y otros síndromes donde está el West refractario, hablamos de un promedio, por ejemplo, de 79% de mejora de las crisis sustanciales, y cuando hablamos sustanciales hablamos por encima del 50 a 55 a 60% de reducción, y un dato no menor, que es la parte verde, que 13% sin crisis. Cuando hablamos 13% sin crisis en síndrome de Lennox-Gastaut es realmente notorio, porque el que sabe que tiene un paciente, un hijo con el síndrome de Lennox-Gastaut, es casi imposible pensar que pueda no tener crisis. Y llegar a una posibilidad de un 13%, uno dirá que es poco, y sí, es poco, pero una posibilidad de más de 1 en 10, pero un dato no menor, hay un 80% que reduce más de un 55 a 60% las crisis. Y es un dato significativo. También hay que decirlo, hay un porcentaje en amarillo que no tuvo mejoría y aún empeoraron, que es esa parte amarilla que ven ahí. En general, lo marrón es la no respuesta, lo amarillo la mejoría, lo celeste es la mejoría, y cuando hablamos mejoría es mejoría significativa, no ponemos mejorías de... Porque también acá hay otro tema, ¿no? Que esto hay que discutirlo. Cuando se pone una droga en el mercado antiepiléptica, se habla como la gran novedad, que una reducción del 30-35%. Y acá con el cannabis estamos hablando del 50-55%. Y son drogas con altos efectos adversos, con muchos efectos adversos. Y sin embargo, en el laboratorio, los laboratorios la instalan como novedad de mercado con 30-35 en encefalopatías. Por eso yo quiero ser con cierta rigurosidad, hablar con términos técnicos de este tema y decir que, bueno, acá vemos, tratando de ser lo más modestos, 45% para arriba.
Y promedio, algunos hablan de 55, otros 60, pero siendo modestos hablemos de 50 en encefalopatías epilépticas. Por supuesto, nada la panacea, no existe la panacea, algunos tratamientos fracasan y otros tienen resultados inimaginables, como puede ser también ausencia de crisis. Pero ausencia de crisis no es solamente la crisis en sí, es la mejoría del paciente, que esto es un dato no menor, porque el chico mejora no solamente en la reducción de crisis, al mejorar la encefalopatía epiléptica, mejora el estado cognitivo, mejora la condición intelectual, mejora su conexión social, mejora sus posibilidades de inclusión educativa, social y laboral, mejora el sueño y mejora la capacidad de adaptación y mejora toda la calidad de vida de un núcleo que se enferma, que es la familia. Porque cuando hablamos de la discapacidad neurológica y hablamos de la infancia, como también podría haber un neurólogo general, ¿no? Y hablar de la tercera edad y adultos y un anciano con demencia que empieza a servir también en demencia, sabemos, hablamos que mejora la calidad de vida de toda una familia. Simplemente contarles un poco esto y siguiendo también en esa misma línea, los otros beneficios en epilepsias similares con grave deterioro en la infancia. Bueno, también los efectos adversos, que no esto es menor, o sea, más allá de los beneficios terapéuticos, ustedes vean la columna de la derecha, vean la columna de la izquierda. La columna de la izquierda son las medicaciones clásicas antes del cannabis, la de la derecha es con cannabis, y realmente estamos hablando de diferencias muy significativas en cuanto a posibles efectos adversos, en lo que es ansiedad, irritabilidad, inapetencia, efectos alérgicos, indisposición digestiva, estados de insomnio, confusión conductual. O sea, realmente hablamos de una mejoría in toto en general de la calidad de vida. O sea, no es solamente, como decía y como explicó bien el señor, la mejoría de la conexión, de la mejoría, como dicen unas palabras que uno copió de Mamá Cultiva, ¿no? El despertar intelectual, el despertar cognitivo, el despertar emocional. ¿No? Así era. Bueno, que está copiado de las experiencias de las madres o los padres, como el señor, sobre lo que ellas comentan, ¿no? Como me han comentado que es mejora la calidad de vida, es volver a sentarse en un restaurante y compartir una comida. Cuando hace décadas que ni siquiera lo podían hacer y de golpe se puedan sentar y compartir una comida en un restaurante. O dormir 8 horas corridas, que parece una idiotez, pero quien tiene un chico con discapacidad, y hablamos no solamente de epilepsia, de autismo, yo la verdad me vi obligado a incursionar en el autismo porque me llevaron, me empujaron, los pacientes mismos me empujaron y se metieron por la ventana, no sé dónde, no los pude parar. Yo dije que ibas a hacer, y bueno, y la verdad mejora mucho el autismo, ¿no? La verdad que, y cuadros que te quiebran, ¿no? Desde lo emocional, y mejora mucho lo conductual, lo disruptivo, y la verdad esas familias que casi lo iban a institucionalizar al chico, a internarlo, vuelven a convivir socialmente, lo cual es muy fuerte. Bueno, esto es lo obvio, lo paso. Este es el caso clínico que presentamos, una chica con un síndrome de West refractario asociado a un trastorno de espectro autista con múltiples crisis de espasmos. No tuvo causa demostrable, se hicieron todos los estudios de protocolo que habitualmente nosotros los profesionales le indicamos a los familiares, metabólico, electroencefalograma, genética, bueno, todos los que habrán pasado familiares por esos protocolos que a veces son tan dolorosos, ¿no? Porque uno necesita estudiar y mientras el paciente o la familia va haciendo el duelo de una situación, ¿no? El electro mostraba un grave patrón ipsarrítmico, había estado medicado con muchas medicaciones, inicia protocolo con aceite de cannabis, con remisión del patrón de ipsarritmia y mejoría clínica, con despertar afectivo, social, cognitivo y visual. Fue una paciente de 4 años con un West que no había respondido absolutamente a nada, inclusive había pasado por todos los tratamientos que un poquito habíamos dicho en la experiencia norteamericana, con politerapia, dieta cetogénica, estimulador vagal.
Lamentablemente tuvimos que esperar 4 años, ¿no? O sea, esta es la pregunta, ¿por qué esperar tantos años? Porque sabemos que en etapa del desarrollo se paga con deterioro la espera, ¿no? El caso es una chica de 17 años con epilepsia refractaria de DUS, mioclónica estática, con 10 a 5 diarias, medicada con politerapia. Ahí están las medicaciones. Se hizo una proporción de aceite combinados 1:1, un Black Widow con un aceite rico en CBD, combinados, y pasó de tener 10 crisis diarias a 5 breves autolimitadas semanales. Y también la mejora fue en toda la conexión con el entorno social, la locuacidad y el lenguaje, la coordinación motora y el equilibrio, y bueno, los otros despertares, como es una linda palabra, la pongo siempre, despertar cognitivo, afectivo y motor. Esta fue en este paciente, otra paciente de 3 años, con una epilepsia parcial migratoria de maligna. Esta fue la primera paciente que yo ingresé al cannabis, estuvo 6 meses en terapia intensiva, no la podíamos sacar de respirador, con estatus convulsivo permanente, con politerapia, pasando por múltiples drogas. Esta paciente sí empezamos con el importado de Charlotte, que tuvo una muy buena respuesta. Luego se agota en la respuesta y necesita combinar el Charlotte con otros tipos de aceites, con otra proporción de CBD, THC, ¿no? Esta paciente fue un dato curioso, se los comento, es una anécdota, pero yo entro al mundo canábico con esta paciente. ¿Y cómo fue? Y la epilepsia parcial migratoria maligna, una sobrevida no mayor a los 2 años. Es una encefalopatía devastadora grave, el pronóstico a los 2 años de vida es pobre. Comienza a tener una evolución muy atípica. Atípica, ¿por qué? Porque está mucho mejor, dentro de un cuadro severo, no vamos a decir, pero una buena respuesta que no era lo previsible dentro de los libros, ¿no? Y yo la llevo al gente del Garraham, ¿no? Al jefe de epilepsia del Garraham. Le digo, mirá, este paciente evolucionó, para mí, me llama la atención, ¿no? Cómo ha evolucionado. Digo, no, entonces no es una migratoria maligna, no, pero si vos la diagnosticaste, le digo yo. Yo la había diagnosticado, y sí, le digo, si vos me dijiste que era. Entonces sí, bueno, y yo entonces yo veía a la madre en un rincón que se reía, ¿no? Digo, se sienta y después volvimos al consultorio, mire, doctor, le tengo que confesar, yo la verdad le estoy dando lo que usted dice, ¿no? Pero en realidad yo le estoy dando otra cosa. ¿Qué cosa? Le digo, aceite de marihuana, me dice. ¿Cómo? Le digo, claro, ahí entra el mundo, y la verdad, bueno, esta chica con su problema, con sus dificultades, pero tiene una mejoría que puede compartir con su familia, lo cual dentro de su discapacidad importante, no lo vamos a vender lo que no existe, pero dentro de una patología gravísima, que hoy sea parte de un núcleo familiar y esté integrada a su familia, no es poco. No es poco. Paciente de 14 años, una secuela de traumatismo. Esta chica tuvo unas mejorías importantes, sí, pero también hay que decirlo que también tuvo recaídas importantes. Tenemos que ser serios. Si bien mejoró con el cannabis, todavía no podemos encontrarle la vuelta al tema de y creo que esto debemos mejorar y seguir avanzando en esto, con el tema de las crisis catameniales, las vinculadas con la menstruación, que es un tema muy problemático en los ciclos femeninos, ¿no? Entonces ahí creo que debemos avanzar en la investigación con qué aceites reforzar para mejorar, quizás reforzar conociendo más el ciclo menstrual y ciclo femenino para poder evitar que se nos descompensen esos pacientes en ese periodo. ¿Sabéis de qué me refiero? Porque estos pacientes los compartimos con Mamá Cultiva. Y otros son pacientes que no hacen Mamá Cultiva, pero también están integrados también acá. Después otro cuadro de síndrome de West refractario que tuvo comenzó a los meses de vida, pasó por múltiples medicaciones, por todas las posibles, y comenzamos con un aceite alto en CBD, con una importante
dosis y realmente a nuestra emoción, cuando hicimos la electroencefalografía en el Gutiérrez, remitió la hipsarritmia, ¿no? Y la verdad fue un momento de mucha emoción, estaba la abuela, la mamá, y no podíamos creer un electro normal. Después de un año, y yo no lo podía creer, la verdad. Ahí, bueno, y también mejoraron patrones anormales distónicos, la conexión y la socialización del paciente. O sea, el paciente se empezó a reír. O sea, el niño se empezó a reír. Y una madre descubrió que tenía un chico que se podía reír. Antes anulado por una grave encefalopatía. A un año y medio, otro cuadro similar con una displasia frontotemporal, con agenesia de algún síndrome genético, también que devino en un síndrome de West, también tuvo un curso muy parecido al que habíamos descrito anteriormente. Y no solamente el componente epiléptico de las crisis, sino tenía otros movimientos anormales que también mejoraron con el tratamiento canábico. Otra paciente también con una epilepsia parcial de 12 años, por diferentes drogas, por diferentes protocolos, por ausencia de respuesta, también una notoria mejoría en lo cognitivo, en lo visual y en lo intelectual. También no solamente revirtió el cuadro epiléptico, sino lo que vemos lo comórbido que aparece en los cuadros epilépticos, el estado permanente obsesivo de angustia, de temor y de extrema introversión. Estos cuadros que anulan a la persona, anulan al sujeto, anulan al paciente, anulan al niño, son objetivamente mejorados con este tipo de tratamiento. Y por eso dice, a veces la crisis mejora, pero a veces más que la crisis en sí es el conjunto también, que es no menos importante, ¿no? Y es un poquito lo mismo puesto en barras, y en celeste la mejoría, en rosa lo regular, y vemos que si lo traspolamos con las otras barras del hallazgo que tuvieron los norteamericanos, es muy parecido, si bien nuestro número es muchísimo más modesto, porque además este trabajo se hizo, la verdad lo tengo que decir a veces con un poco de vergüenza, a escondidas. La verdad no tengo problema en decir que lo hicimos a escondidas, pero un poco de vergüenza, porque yo ahora cumplí 35 años de médico, y me da vergüenza tener que decir esto, ¿no? Pero no por miedo, sino por bronca. O si quieren, de alguna manera, cierta rechazo, ¿no? A una conducta que muy cerrada en aceptar los cambios, en aceptar una condición más humana, aceptar que nosotros vinimos con un criterio filosófico humanista, no venimos acá, y cuando nos recibimos fue que nos debíamos a la salud de nuestros pacientes, y si es así, a veces los miedos hay que desafiarlos, y los negocios hay que dejarlos de lado, ¿no? También. Bueno, a ver, ¿cómo era todo esto? Esta persona que tengo sentada a mi derecha necesitaría clonarlo, la verdad, porque nosotras desde lo que es el colectivo Mamá Cultiva, en el contexto en el que se encuentra hoy nuestro país, encontrar a alguien que tiene la humildad
de venir a pedir, aprender, es una novedad. A nosotras se nos cerró la puerta continuamente de médicos cientificistas muy tradicionales y muy prejuiciosos que nos decían que el cannabis no nos iba a servir. Y incluso hemos sido muchas de nosotras expulsadas de consultorios por atrevernos a desafiar la autoridad del médico. Entonces, imagínense que después de haber vivido esa experiencia y haber compartido con muchas madres la misma, decir, no sabes lo que me pasó igual, y a mí también, y a mí en el Garrahan, y a mí en el Fleni, y a mí en Casa Cuna, y resulta que no encontrábamos una puerta por donde entrar. Y bueno, cuando encontramos a alguien, digo, ustedes no ven, pero yo lo tengo atado al doctor acá y no lo voy a soltar. Bueno, Mamá Cultiva es una ONG, nosotros asesoramos y orientamos familias cuyos hijos tienen patologías que no encuentran alivio en la medicina tradicional y que fueron expulsadas de los consultorios de sus obras sociales, de sus médicos particulares, y que ahí andan boyando de un lugar al otro, porque hay algo que a todas nos pasó y que fue que el médico en un momento nos dijo que no había más nada para probar, que habíamos probado todas las drogas que hay en el mercado con nuestros hijos, habíamos probado estimulador vagal, dieta cetogénica. Los chicos con autismo habían probado todas las drogas psiquiátricas posibles y seguían siendo agresivos, y las madres tenían que elegir si querían un hijo despierto y agresivo o sumamente dopado, babeando las 24 horas del día. Entonces, esas madres hoy saben que hay una alternativa que tienen que cultivar, porque hoy no tenemos respuesta del Estado, ni de la medicina, ni de la ciencia. Por eso es tan importante y tan significativo estar sentados hoy acá en una casa de cultura de la ciencia, porque por fin llegamos al lugar donde desde un principio queríamos estar, que es con el acompañamiento de la comunidad médica, de la comunidad científica y sobre todo de los jóvenes como Celeste, que son el futuro y se comprometen a ayudarnos, ¿no? Como a dejar de jugar al Dr. House, que todo lo sabe y que tiene la solución para todo, y empezar a jugar a ser el médico que prometió estar al servicio de los pacientes o de ayudar o de comprometerse con la salud que va más allá del binomio salud-enfermedad y que tiene que ver con la calidad de vida del paciente. A veces nos tocó elegir si queríamos nuestros hijos despiertos con alguna que otra convulsión o los queríamos sedados y dopados sin convulsiones, pero también sin hijo, porque los teníamos postrados en una cama y se nos ha llegado a poner en esa situación. Hoy por lo menos sabemos que hay una alternativa y desde este lugar promovemos leyes, estuvimos metidas en el Congreso y en todos los espacios que nos fue posible para empezar a cambiar un poco el paradigma de ver a las drogas como algo malo, porque nuestros hijos tomaban drogas y era malo y era legal. Impulsar información, porque a nosotras, si hay algo que a mí me comía la cabeza, era no haber tenido la información. Porque una cosa es que uno tenga la información y elija no usarla. Mira, tenés esta terapia alternativa
hay acupuntura o hay determinadas plantas medicinales o hay flores de Bach y que vos tengas un abanico de posibilidades y elijas, y otra es que te digan hasta acá llegaste y no hay otra posibilidad de mejora que no sea con estos tratamientos tradicionales. Es muy distinto. Entonces, para nosotros la información, y que aunque nos vuelven loca porque recibimos muchos mensajes por día, porque nos suena el celular permanentemente, porque nos hacen, hasta los periodistas nos hacen una nota y 3 días después nos dicen que la tía tiene Alzheimer. Sin embargo, eso se festeja como un logro porque hemos podido sacar o desmitificar a la planta, desestigmatizar a una planta que realmente tiene propiedades medicinales. Sí. Acá hay algunos efectos adversos de la medicación que nosotros le dimos a nuestros hijos. Mi hijo probó casi todo lo que ustedes ven acá. Igual hicimos un relevamiento, le hicimos anotar a las mamás cuáles eran los efectos adversos que ellas recordaban. Porque una cosa es lo que dice el prospecto y otra es lo que observa la madre. Imagínense que pasaron por inestabilidad motora, desconexión con el entorno, disminución o supresión del habla. O sea, un chico que de pronto te habla y le empezás a dar topiramato y deja de hablar. Autoagresión, impulsividad, alteración visual, desnutrición, elevación de amonio. Bueno, hay acá un montón de cosas, el caridium, cosas que hoy nosotras odiamos con el alma, pero que en ese momento, cada vez que el médico te dice vamos a hacer una rotación de medicación, y como uno está acostumbrado al sí doctor, como usted diga, nos esperanzábamos en que seguro, ojalá funcione la motrigina, y resulta que no. Y ojalá no funcione la rufinamida, y resulta que no. Y cuando vos pasás, nosotros hoy tenemos mamás desesperadas con chicos de 1 o 2 años de edad. Imagínense los que tenemos hijos mayores a 10 años, las cosas que hemos pasado, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, pero la cuestión es que teníamos chicos que desayunaban 15 pastillas diarias, y hoy tenemos chicos que no necesitan toda esa medicación o que han bajado a la mitad. Bueno. Esto es un poco de autobombo. Nosotras de verdad pusimos el cuerpo yendo a los medios, yendo al Congreso, insistiendo, pidiendo notas. Muchas de las notas no nos las ofrecieron, las tuvimos que pedir. Fuimos al Congreso, nos pusimos muy pesadas, llamábamos todos los días, armamos equipos de mamás que llamaban por teléfono al Congreso sistemáticamente hasta que nos recibieron, hasta que nos escucharon. Porque una cosa es que la información circule sin personas que ¿no? Como sin el testimonio real. Y otra es vernos a los ojos a las madres y que nos digan, mirándonos a los ojos, no te lo vamos a permitir. No, es casi imposible que una persona con determinados sentimientos y un grado mínimo de empatía diga no. Finalmente llegamos a una media sanción de una ley que es perfectible, que entendemos que así será, pero que nos permite que hoy los medios, ante una detención de una cultivadora solidaria como fue hace unas semanas Adriana, y que puede llegar a haber muchas más, los medios cubran la noticia desde el lugar de tratar a la cultivadora como una víctima de un sistema ridículo, porque eso es lo que es. Gracias al uso del cannabis nosotros pudimos conocer las voces de nuestros hijos e hijas, su risa, su llanto, su personalidad. La voz, ¿entienden? Teníamos hijos grandes que no sabíamos su voz, que no sabíamos cómo era su risa, y de pronto la pudimos descubrir gracias al cannabis, gracias a la marihuana, gracias a esta planta medicinal, milenaria, maravillosa, que nos vino a traer lo que ni en sueños esperábamos tener.
Y esto lo hicimos con nuestros propios cultivos. No es el escenario ideal, lo sabemos, pero hoy no tenemos alternativa. Nosotras, entre lo que teníamos antes y la calidad de vida que teníamos antes del cannabis y la calidad que teníamos ahora, no tenemos nada que dudar. Nosotras sabemos que este es el camino, que necesitamos que la ciencia nos acompañe seguro, que nos acompañen los médicos, que nos acompañen los científicos, que nos acompañen los ingenieros agrónomos, que nos acompañen quien quiera, que vengan a casa, estudien mis plantas, se lleven muestras, hagan lo que quieran, pero no me quiten las plantas porque hoy por hoy para mí es oro en polvo. Es lo que nos devolvió a nuestros hijos. Y a quienes no les funcionó el tratamiento con cannabis, les devolvió la esperanza, y eso no es un dato menor. Te quiero, Lau. Quiero decir para terminar que no somos dogmáticos, solamente compartimos nuestra experiencia. Estamos aprendiendo, no vendemos ilusiones, somos divulgadores de experiencia. Es un proceso que nos lleva a un aprendizaje permanente. Estamos todo el tiempo aprendiendo de nosotras mismas, de nuestros cultivos, de nuestros hijos. Estamos aprendiendo política, a hacer política, estamos aprendiendo permanentemente. El tema es que la ignorancia justifica. El médico del FLENI nos dijo, yo no sabía, no estaba enterado, no conozco, no sé. Y con eso se justifica. Ahora ustedes saben, y el saber condena, porque ahora tienen la responsabilidad de difundir esto que yo les estoy diciendo, de difundir esto que dijo el doctor y de difundir todo lo que van a escuchar de ahora más, que es mucho más interesante de lo que yo les estoy hablando. Hay otra verdad posible y siempre tenemos que estar abiertos a que hay otra verdad posible, porque si no, no serían buenos científicos, ni serían buenos médicos, ni serían buenos profesionales. Siempre hay que tener la capacidad de aprender. Nosotras aprendemos a los ponchazos, pero porque no nos acompaña hoy por hoy en este escenario de guerra contra las drogas, no nos acompaña la ciencia, porque el doctor tuvo que hacer un estudio a escondidas y porque la facultad nos mide los aceites a escondidas y todo tenemos que hacer a escondidas cuando nosotras no tenemos nada que ocultar. O ustedes ocultarían que están haciendo lo mejor que pueden hacer por sus hijos, o por sus viejos, o por su tía, o por quien sea, o por ustedes mismos. Nosotras no nos da vergüenza salir a decir lo que hacemos. No nos da miedo que de pronto nos lleven presas. Al revés, Adriana, cuando salió, que tiene arresto domiciliario, peor, que tenía 30 plantas, ahora quiere tener 80, porque generan el efecto contrario. Pero para no generar ese efecto hay que bajarse del caballo, porque nadie va a buscar a otra persona si esta otra persona tiene una actitud soberbia. Nosotros necesitamos un médico que nos abra la puerta y que nos diga, a ver, contame, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo hacen los aceites? ¿Cómo garantizan la calidad? Bueno, a ver, espera que conozco a alguien que puede ayudarlas. Y así nos fuimos armando, con gente de corazón, con gente que no trabaja desde la obligación, sino que trabaja desde su moral, desde lo que la moral le dicta que tiene que hacer. El compromiso es con uno mismo, en definitiva es con su propia conciencia. Nosotros creemos que en este camino que es difícil y que nos
nos interpela como personas y a su vez interpela a un sistema de salud que ya caducó. Sin embargo, ese camino, en definitiva, eleva nuestro nivel de conciencia. Y aunque hayamos llegado tarde a esta terapia, si los chicos que están naciendo hoy con las patologías que nacieron nuestros hijos pueden tener una mejor calidad de vida, bueno, habremos cumplido una misión en la Tierra. Muchas gracias.